Buenas descelebrados, estamos en un nuevo vídeo del canal y esta vez va a ser una reseña, pero una reseña diferente a las que hemos estado haciendo ahora. Y en vez de ser una película va a ser un cómic, más concretamente una etapa comiquera, que va a ser sin duda la de Grant Morrison en Animal Man. Así que espero que la disfrutéis. Os comento que no habrá parte con spoilers, así que podéis estar tranquilos, ya que en este tema considero bastante peculiar no hacer spoilers, porque si hacemos spoilers en un cómic no se disfruta tanto, no es como el cine que es más visual. Vamos, en mi opinión. Así que adentro con la cabecera. Para comenzar a hablar sobre esta etapa o sobre este cómic en concreto, tenemos que hablar sobre la persona que estaba tras los guiones, que no es otra que Grant Morrison. Ese guionista escocés que algunos encandila y a otros no gusta tanto. Pero en cierta manera podemos decir que esta es una de sus obras más notorias, porque sería una de sus primeras obras en DC y además una de las etapas que marcaría al personaje por encima del resto. Para todos aquellos que me seguís en las redes sociales podréis haber descubierto que me gustan mucho los reinicios que llega a hacer Geoff Johns con diferentes personajes, como puede ser Linterna Verde, Flash o Aquaman en los nuevos 52. Pero para mi gusto lo que hizo este hombre, Morrison, fue algo mucho más meritorio, y es que cogió un personaje que casi nadie conocía, o que por lo menos se conocía bastante poco, y lo convirtió en lo que viene a ser hoy un símbolo para muchos lectores de cómics veteranos, ya que a lo mejor no llegó a tener la importancia que tuvo Superman o que tuvo Batman en aquella época, pero esa etapa marcaría no solo su serie, sino la historia del cómic a lo largo de los años. Porque sí que es cierto que Grant Morrison cogió un personaje no tan llamativo, pero empezó a tratar temas y empezó a tratar cosas sobre ese cómic que nunca se habían tratado. Con esta historia, Morrison nos relata no solamente hazañas superheroicas, como podíamos ver en otros cómics como el Batman de Neil Adams o el Superman de George Byrne, sino que también nos refleja ámbitos de la sociedad de la época y una estructura de un superhéroe diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Este superhéroe era un superhéroe que era un padre de familia, con lo cual tenía que sustentar a su familia, tenía que también compaginarlo con ser un superhéroe, y claro, obviamente para la mujer del personaje ser un superhéroe no daba tantos ingresos para la familia como podía ser. Entonces es una pelea constante entre el sueño del personaje de ser un superhéroe y el deber como marido o como cuidador principal en su casa de mantener esa familia a flote y que no sufrieran ningún tipo de pérdidas económicas ni de ningún otro tipo. Con esta obra, Morrison no solo intentaba contarnos lo que ya os he mencionado, sino que también intentaba representarse a sí mismo a través del superhéroe. Porque es cierto que durante estos años Grant Morrison empezó como a sensibilizarse desde el lado del punto de vista ecológico, y eso lo fue mostrando poco a poco en su personaje y durante estos 26 números. Es cierto que el personaje como tal va adoptando una actitud bastante ecologista, intentando concienciar al público que lo leyera, y las temáticas que nos muestran en estos cómics no es otra que maltratos a animales, cómo salvar a las mascotas, cómo hacer, o sea, en teoría, ámbitos relacionados con este mundo que Grant Morrison se estaba adentrando. Y una vez dicho eso, es cierto que a lo mejor el público destinado de estos cómics no era tan adecuado para niños pequeños como estábamos acostumbrados durante la época, pero es cierto que eso fue lo que produjo tanta repercusión en aquella época, y al principio se empezó a publicar como una línea de DC, como superhéroe más, y luego pasaría a convertirse en una línea de Vértigo, ya que debido a esa trama y a esos puntos de vista tan más maduros, por así decirlo. Y es cierto que no podemos hablar del guionista sin hablar de los dibujantes. Durante esta etapa, la serie de Animal Man tuvo un portadista, Brian Boland, que ha sido de lo más destacado, y es que hacía portadas muy, pero que muy realistas, y la verdad es que muy llamativas. A mí personalmente algunas de ellas que me parecen de lo mejor que he visto, porque mirad, esta portada de Brian Boland, ojo, el mono y Animal Man, en plan putos amos, por así decirlo. La verdad es que están muy bien, muy realistas, y si en este tomo además también podemos ver una portada bastante dura, que es la del mono con los ojos cosidos, que podéis ver en la miniatura si os habéis fijado. Y la verdad es que eso daba un toque muy personal a la trama, y además daba personalidad a lo que viene a ser la etapa de Grant Morrison en Animal Man. Y obviamente no podemos hablar
del portadista, sin hablar luego del dibujante que hizo la etapa de Grant Morrison, que no es otro que Chad Truog, el cual tenía un dibujo bastante definitorio de la época en la que se encontraban los números, ya que podemos comprobar que una vez que tú abres un número de estos y ves estos dibujos, es bastante definitorio en cuanto a entre los años finales 80, principios 90, lo puedes colocar o localizar fácilmente. Pero eso no quita que no le dé bastante interés y bastante profundidad a los personajes en los dibujos. A mí personalmente no me disgusta, sí que es cierto que hubiera preferido otros dibujos, pero para la historia encaja muy bien y da mucha personalidad a la etapa en concreto. Y una vez hablado de todos los integrantes de la etapa de Grant Morrison, hay que decir que esta etapa tan solo duró 26 números, con ellos serían 6 arcos. Una vez que terminaran estos arcos, la serie pasaría a manos de algunos otros guionistas, como por ejemplo Jamie Delano, pero con él sería con el que terminaría este volumen 1 de Animal Man y no sería hasta los nuevos 52 donde volveríamos a verlo. No obstante, es cierto que el resto de arcos y el resto de etapas han sido bastante importantes o no han sido del todo malos, pero la etapa de Grant Morrison se lleva la palma porque fue lo que reinterpretó al personaje y lo que le volvió a dar la vida. Y por último vamos a hablar del veredicto, porque esto es una reseña y hay que decir qué nos ha parecido el cómic. Y yo entre todo le doy un 8,5 sobre 10. Es cierto que me ha parecido un cómic bastante bueno, es muy brutal, una trama bastante elaborada, pero creo que le falla el hecho de que en los primeros arcos, que sí que es cierto que nos lo muestra para presentarnos al personaje, falta un poquito de enlace con lo que ocurre después. Deja muy de lado algunos aspectos, no todos, pero algunos sí. Aún así, me da cierto, personalmente le bajo la nota porque me parece una trama un poquito más corta. Yo hubiera preferido que el volumen entero hubiera sido Grant Morrison porque lo hubiéramos podido dejar, o lo que hubiéramos podido ver más en su salsa, lo hubiéramos visto elaborando algo más con más números. Aunque sí que es cierto que el final de este arco me parece brutal, es una manera bastante interesante de terminar tu etapa, porque no voy a dar spoilers, pero digamos que, por así decirlo, deja muy buen paso a lo que tiene que ocurrir después. Con lo cual no le molesta al siguiente guionista para que siga escribiendo, ni tampoco hace que su obra tenga que haber acabado de manera tan precipitada. Y bueno, ni que decir tiene que el arco completo de Grant Morrison se encuentra en estos 3 números de FC que terminó de editar hace poco. Y es cierto que la etapa está brutal y que está muy bien encuadernada y todo, pero FC, a ver cuándo nos traes el resto de la etapa del volumen 1. Porque sí que es cierto que esto está muy bien y vende mucho, pero esta etapa está incompleta. Falta todavía los números de Jamie Delano y los números que había entre medias de Jamie Delano y Grant Morrison, así que, por favor, traedla. Igual que trajisteis la etapa de los nuevos 50 de Jeff Lemire, que a ver, era buena pero tampoco tanto. Traed esto también. Venga, portaos, Y es cierto que por todo esto le doy un 8,5 sobre 10. A lo mejor estoy siendo un poco estricto, dándole una nota un poquito baja con respecto al cómic que es, pero creo que hay cómics de Grant Morrison bastante mejores y bastante conclusivos, que ya haré reseñas, ahí lo dejo. Y bueno, espero que os haya gustado esta reseña, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos si os ha interesado esta reseña o os ha animado a leerlo, porque es bastante recomendable, y que el mal nunca escape vuestra vigía. Nos vemos en el próximo vídeo de Cerebrados.